Hare Krishna, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Bienvenidos a este Srimad Bhagavad Gita. Vamos a continuar con el Bhagavad Gita, el texto número 3, dándole las reverencias a Srila Prabhupada, Namah Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami, Tinamine Namaste Saraswati Deven, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavari Pasyatyade Chatarine. También a mi maestro espiritual, Hridayananda Maharaj. Ahora, el texto número 3. Pasyaitam Panduputranam Acharya Mahatin Chamun Vyudan Drupada Putrena Tava Shishena Dimata. Oh maestro mío, el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuestos de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Duryodhana, siendo un gran diplomático, quiso señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana, general, en jefe. Dronacharya tuvo cierta disputa política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como resultado de esta riña, Drupada llevó a cabo un gran sacrificio, mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo que podría matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien, y aún así, como un brahmana liberal, no vaciló en impartir sus secretos militares al hijo de Drupada, Drishtadyumna, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora en el campo de batalla de Kurukshetra, Drishtadyumna tomó el lado de los Pándavas, y fue él quien, después de haber aprendido el arte de Dronacharya, dispuso su falange militar. Duryodhana le señaló este error suyo a Dronacharya para que pudiera estar alerta y luchara sin intransigencia. Con esto también quería indicarle que no se mostrara así de indulgente en la batalla contra los Pándavas, quienes eran también discípulos afectuosos de Dronacharya. En especial, Arjuna era su discípulo más brillante y afectuoso. Duryodhana también le advirtió que tal lenidad en la lucha conduciría a la derrota. También quería aquí yo añadir un poquito más de la historia, que no aparece aquí, pero aparece en el Mahabharata. La historia es de Dronacharya y Drupada, ya que cuando eran niños, Drupada y Dronacharya asistieron a la misma escuela, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Drupada, en el curso del tiempo, pues Drupada le prometió a Dronacharya que cuando él fuera el rey, él le iba a dar a, a Dronacharya, le iba a dar la mitad del reino. Cuando Dronacharya, al paso del tiempo, Dronacharya se casó y todo, ¿no? Y como era un brahmana muy pobre, su esposa le inquirió de que le preguntara a Drupada. Cuando fue a Drupada a pedirle ayuda, Drupada no quiso darle ayuda. Inclusive lo negó como que fuera su amigo. Así que así comienza la historia entre Drupada y Dronacharya. Y ahora estamos viendo aquí en el campo de batalla, Dronacharya al lado de los Kurus y el hijo de Drupada como comandante de los Pándavas, de la legión de los Pándavas. Así que solo quería añadir un poquito más a esta historia, ¿no? Y podemos ver de que en la vida también hay situaciones en las cuales algunas personas se vuelven de amigos a enemigos. Así que, bueno, quería añadir esto. Vamos al texto 4. Aquí, entonces, Duryodhana le dice aquí a Dronacharya, aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos, iguales en la lucha a Bhima y Arjuna. También hay grandes guerreros como Yuyudana, Virata y Drupada. En sánscrito dice Atra Shura Maheshwasa, Bhima Arjuna Samayudi, Yuyudana Viratascha Drupadascha Maharataha. Así que aquí en este ejército le dice, iguales en la lucha a Bhima y Arjuna. Hay también grandes guerreros como Yudana, Virata y Drupada. Aun cuando Drishtadyumna
no era un obstáculo muy importante ante el gran poder de Dronacharya, el arte militar. Había muchos otros que eran causa de temor. Duryodhana los menciona como grandes tropiezos en el camino hacia la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna y por eso comparaba a los demás con ellos. El 5. Drishtaketu Shekitanaha Kasirayas Cha Viryavam Puruji Kuntiboyas Cha Saivyas Cha Nara Pungabaha. También hay grandes guerreros heroicos y poderosos como Drishtaketu, Chekitana, Kasirash, Purujit, Kuntiboya y Saiva. Texto 6. Yudamanius Shabrikranta Utamauyus Shabiriyavam Saubhadro Draupadeya Cha Sarvaeva Maharataha. Están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Subhadra, y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes luchadores de cuadriga. Texto 7. Asmakam tu visistaye tam nivoda dvijotama nayaka mama sainyascha sangyartam tam bravimite. Oh, mejor de los brahmanas, para tu información, déjame hablarte de los capitanes que están especialmente calificados para dirigir mi fuerza militar. Texto 8. Babam Bhishma cha Karnascha Kripascha Samityanjaha Ashwatthama Vikarnascha Saumadati Stataiva cha. Dice aquí que hay personalidades como tú mismo, como Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna y el hijo de Somadatta llamado Burishrava, quienes siempre resultan victoriosos en la batalla, significado por su divina gracia. Duryodhana mencionó a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales resultaban siempre victoriosos. Vikarna es el hermano de Duryodhana, Ashwatthama es el hijo de Dronacharya, y Saumadati o Burishrava es el hijo del rey de los Balikas. Karna era medio hermano de Arjuna, ya que nació de Kunti antes de su matrimonio con el rey Pandu. Kripacharya se casó con la hermana gemela de Dronacharya. Aquí quería añadir un poco también a esta parte, que Karna, a pesar de que era medio hermano de Arjuna, no sabía todavía, o por lo menos en la historia del Mahabharata, como se cuenta, Karna no sabía de que Arjuna era su medio hermano hasta después, muy, muy después, cuando Kunti va y le revela a Karna que era hermano de Arjuna, pero ya para ese tiempo, ya Karna no quiso regresar al campo de los Pándavas, ¿no? Y se quedó con los Kauravas, los Kauravas o Kauravas, los Kurus. Y pues peleó por ellos, ya que Duryodhana lo había ayudado, ¿no? Lo había ayudado. Entonces él, para no ser malagradecido, no hay que ser malagradecido en la vida, así que él, para no ser malagradecido aún así, después de haberse dado cuenta de que Arjuna era su hermano, no dejó a Duryodhana. Texto 9. Aniecha babaha shura mat arte tyakta jivitaha nana shastra praharana sarve yuda visharadaha. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar su vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos poseen experiencia en la ciencia militar, significado por Srila Prabhupada. En cuanto a los demás se refiere, como Yaya, Drata, Kritavarma, Salya, etc., todos estaban determinados a dar su vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se había concluido que todos ellos morirían en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecaminoso Duryodhana. Por supuesto, Duryodhana estaba seguro de su victoria al contar con la fuerza combinada de sus amigos anteriormente mencionados. Texto número 10. Aparyartam tat asmakam balam bhishma virakshitam paryaptam tuidam etesham balam bhima virakshitam. Nuestra fuerza es inconmensurable, decía Duryodhana.
Aquí en la traducción, nuestra fuerza es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es ilimitada. Significado por Srila Prabhupada. Aquí Duryodhana hace una estimación, ¿no?, comparativa de las fuerzas. Él piensa que el poder de las fuerzas armadas es inconmensurable y específicamente porque están protegidas por el general de mayor experiencia, el abuelo Bhishma. La fuerza de los Pándavas, por el contrario, estaba siendo protegida por Bhima, un general de menor experiencia. Son limitadas, ¿no? Ante la presencia de Bhishma, Bhima parecía un higo. Duryodhana siempre sintió envidia de Bhima, porque sabía perfectamente que de morir sería únicamente por la mano de Bhima, pero al mismo tiempo, por contar con la presencia de Bhishma, quien era un general muy superior, confiaba en su victoria. Su conclusión de que él saldría victorioso en la batalla estaba bien fundada. Aquí Duryodhana pues está haciendo la estimación comparativa y dice, bueno, aquí tengo al abuelo Bhishma, pero sabemos nosotros que Krishna está al lado de los Pándavas, ¿no? Y Krishna siempre protegió a los Pándavas por de muchas calamidades. Y ahora Krishna estaba aquí, aunque estaba sirviendo como el auriga de Arjuna. Aún así, ya Krishna ya había hecho, ¿cómo se llama?, los arreglos para que todos estos grandes guerreros iban a morir en el campo de batalla. Él siempre protegió a los Pándavas, siempre. Al final del Bhagavad Gita, si mal no me acuerdo, Sanjaya da su opinión y dice que donde quiera que estar Arjuna, donde quiera estar Krishna, siempre hay victoria, siempre hay opulencia. Y esa era su opinión. Eso lo vamos a ver más adelante. Texto 11. Texto 11. Ayaneshu cha sarveshu yata bhagan avastitaha Bhisman eva virakshantu bhavanta sarva evahi. Traducción. Ahora todos vosotros debéis dar vuestro apoyo total al abuelo Bhishma, permaneciendo cada quien en su respectivo puesto estratégico de la falange del ejército. Significado por Srila Prabhupada. Duryodhana, después de alabar el valor de Bhishma, consideró que los otros podían pensar que habían sido considerados menos importantes. Así que con su acostumbrada diplomacia, trató de ajustar la situación con las palabras anteriores. Enfatizó que Bhismadeva era sin duda el héroe más grande, pero que ya era un anciano y que todos deberían pensar especialmente en su protección desde todos lados. Él podría encontrarse envuelto en la lucha y así el enemigo podría aprovecharse de su concentración total en un solo lado. Por lo tanto, era importante que los otros héroes no dejaran sus posiciones estratégicas y así permitían que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana claramente sentía que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishmadeva. Confiaba en el total apoyo de Bhishmadeva y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían dicho una sola palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, le había implorado justicia en su desamparada condición, cuando se le estaba obligando a desnudarse en presencia de todos los grandes generales reunidos en la asamblea. Aunque sabía que los dos generales tenían algo afecto hacia los Pándavas, esperaban que ellos renunciaran por completo a este afecto, tal como se acostumbraba durante los juegos de azar. Aquí estamos viendo que Duryodhana, que sabiendo que era un tremendo político y estaba tratando de no minimizar a las otras personas que estaban ahí. Por lo tanto, le dicen, bueno, ahora cuiden a Bhishmadeva. Pero Bhishmadeva tenía algo muy bueno, que realmente a él no lo podía matar nadie, solamente solamente cuando él quisiera morir. Y ese era como un arreglo que le habían dado, que él, cuando él quisiera morir, él podía morir. Así que Bhishmadeva era completamente casi, vamos a decir así, no, ¿cómo se dice eso? Que es bien, que no puede morir, ¿no? Que no puede morir. Pero bueno,
Aquí vamos al texto número 12. Vamos a hacer este texto número 12 como el último. Tasya sanjanayam harsam kuru brida pitamaha simha nadam vina yochai sak shankam damao pratapavam. Entonces, traducción, entonces Bhisma, el grande y valiente patriarca de la dinastía de Kuru, el abuelo de los guerreros, sopló su caracola con gran estrépito como el refugio de un león, produciendo júbilo en Duryodhana. El patriarca de la dinastía de los Kurus comprendía el estado íntimo del corazón de su nieto. Esto es el significado de Srila Prabhupada. El patriarca de la dinastía de los Kurus comprendía el estado íntimo del corazón de su nieto Duryodhana y por la comparación natural que sentía por él, trató de alentarlo sonando su caracola muy fuertemente como correspondía a su posición, cual un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le estaba diciendo a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía posibilidad alguna de vencer en la batalla porque el Señor Supremo Krishna estaba del lado contrario. No obstante, era su deber dirigir la lucha y no iba a escatimar esfuerzo alguno en ese sentido. Así que aquí podemos ver, Bhishma mismo sabía de que no iba a ganar esa batalla, pero aún así, pues les quería dar un poco le quería dar a Duryodhana, le quería dar un poco de aliento a Duryodhana, perdón, andaba buscando la palabra, de aliento a Duryodhana, pero sabemos muy bien, como repetí anteriormente, que la opinión de Sanjaya, al final, que donde quiere estar Krishna, y donde quiere estar Yuna, siempre va a haber victoria y siempre va a haber opulencia. Hare Krishna y que pasen un buen día. Y por favor, lean el Srimad Bhagavad Gita y yo voy a seguir tratando de seguir haciendo estos videos para ustedes. Hare Krishna.